El fragmento cayó un martes. Nadie en la Tierra lo vio a simple vista. El cuerpo principal de 3I/Atlas ya había pasado su punto más cercano, dejando una larga cola pálida en el cielo del amanecer. Los telescopios aún lo observaban por costumbre. Uno de ellos, un modesto telescopio automático de Arizona, captó un pequeño destello cerca del borde de la coma. Una mota se desprendió, brilló y luego se oscureció. Su trayectoria no siguió al polvo, se curvó hacia adentro, directamente hacia la Luna. Al mismo tiempo, un pequeño orbitador lunar detectó algo extraño, un destello breve e intenso en el lado nocturno, un punto preciso cerca del borde de un cráter de latitud media, sin ráfaga de radio. No había una nube de escombros lo suficientemente grande como para registrarla en detalle, solo un pico de luz intenso y luego un nuevo punto en un paisaje que no había cambiado en millones de años. El software lo señaló. Impacto, objeto no catalogado, prioridad media. En una hora, 3 equipos diferentes habían analizado los datos. La trayectoria se remontaba a la misma fuente, 3I/Atlas. Casualmente, había un rover no muy lejos del lugar del impacto. No estaba cerca, pero sí lo suficiente. Una máquina compacta de 6 ruedas del tamaño de un carrito de golf, que se desplazaba lentamente por las llanuras grises en una misión geológica a largo plazo. Sus cámaras estaban llenas de polvo, sus ruedas estaban desgastadas. Se esperaba que dejara de funcionar hacía 2 meses. Esto le dio una nueva misión. Aparecieron nuevas coordenadas en su cola. Cambiar de rumbo. Dirígete al cráter recién formado. El tiempo estimado de llegada era de 12 días terrestres a la máxima velocidad. Al otro lado del mundo, en una sala de control brillantemente iluminada, otro grupo de ingenieros vio la misma alerta de impacto. No tenían ningún rover en la Luna. Sin embargo, tenían un micro rover casi listo en una sala limpia y un pequeño módulo de aterrizaje en una plataforma de lanzamiento, registrado como una demostración tecnológica con un calendario flexible. El impacto les dio un objetivo y una excusa. En 48 horas, tras una frenética ronda de firmas y comprobaciones de combustible, el pequeño módulo de aterrizaje se elevó hacia el cielo a lomos de un cohete ligero. Su misión era sencilla sobre el papel: aterrizar cerca del nuevo cráter, desplegar el microexplorador, llegar primero. El viejo explorador avanzaba lentamente, trazando un largo arco sobre el terreno accidentado. No podía ir más rápido sin correr el riesgo de fracturar una rueda. Sus operadores observaban su trayectoria prevista como si se tratara de una carrera. La nueva misión tenía la ventaja de la velocidad, pero la desventaja del riesgo. El módulo de aterrizaje tenía que ejecutar un descenso preciso en un terreno accidentado. Si fallaba, esparciría piezas por toda la Luna. Si tenía éxito, una máquina nueva y ágil, con las baterías llenas y la óptica limpia, se adelantaría a su rival más antiguo. La naturaleza humana lo convirtió en una competición silenciosa. Nadie pronunció la palabra carrera. Todos lo pensaban. El módulo de aterrizaje descendió 3 días después. El polvo se elevó silenciosamente mientras sus pequeños propulsores luchaban contra la gravedad lunar. Las cámaras transmitían rocas grises y sombras a las pantallas del control de la misión. No había un retraso lo suficientemente grande como para que pareciera irreal. La superficie lunar se elevó para recibir las patas metálicas. Un pequeño rebote, una inclinación, luego quietud. La telemetría se mantuvo en verde. Un grito de alegría se elevó entre voces apagadas y ojos cansados. La escotilla se abrió. El microexplorador salió rodando sobre sus 4 ruedas estrechas, más ligero que una persona, pero llevando instrumentos más avanzados que cualquiera de los que habían pisado antes el suelo lunar. El nuevo cráter yacía en la ladera interior de uno más antiguo. Su borde era afilado, su interior oscuro. El microexplorador se dirigió hacia él con pequeños impulsos, deteniéndose para escanear los peligros. El ángulo bajo del sol proyectaba sombras largas y engañosas. A su izquierda, en el horizonte lejano, un débil destello marcaba la lenta aproximación del veterano rover, aún a días de distancia. Los operadores bromeaban diciendo que la vieja máquina parecía celosa. El micro rover ignoraba todo excepto las coordenadas y las órdenes. Llegó al borde 5 horas después de su despliegue. En el interior, las cámaras vieron algo que no pertenecía allí. El objeto se encontraba en el centro de la marca del impacto, medio enterrado en polvo. Era aproximadamente del tamaño de una cabeza humana. No era irregular como una roca. No tenía hoyos como un meteorito. Era liso, casi perfectamente liso.
Su superficie era negra, pero no como el basalto. Reflejaba la débil luz del sol de una manera que lo hacía parecer húmedo, a pesar de que se encontraba en el vacío, a 200 grados bajo cero. A su alrededor, el regolito se había derretido y luego se había vuelto a congelar formando un anillo vidrioso. Lo que fuera que hubiera caído, lo había hecho con fuerza y rapidez. El microexplorador se detuvo y por un momento, todo el control de la misión hizo lo mismo. Todos los paneles visibles mostraban la misma imagen, una esfera negra en polvo gris, brillando como una gota de aceite derramada, en un cráter real, en una luna real, que, hasta hoy, no había albergado más que antiguas cicatrices y basura humana. Las instrucciones eran claras: no tocar hasta que se obtuvieran las lecturas. El telémetro láser detectó el objeto, la distancia se mantuvo estable, el sensor de temperatura se activó. El objeto estaba más frío que el suelo que lo rodeaba, como si el impacto no lo hubiera calentado en absoluto. Intentaron darle un suave golpecito a distancia. El rover extendió un pequeño brazo con una sonda rechoncha y golpeó ligeramente la superficie de la esfera. No hubo movimiento, ni grietas, ni cambios. El sensor de sonido solo registró unas ligeras vibraciones a través del brazo. En la sala de control, alguien exhaló ruidosamente. Primer contacto y nada explotó. Eso contaba como una victoria. El siguiente paso era el más importante: utilizar el manipulador principal para agarrar el objeto, levantarlo, tomar muestras. El riesgo era obvio. Si se rompía, se acababa todo. Si hacía algo al levantarlo, era una incógnita, pero la oportunidad de llevarlo a la sombra para examinarlo con más detalle merecía la pena. El brazo manipulador se desplegó. Articulación a articulación, se extendió sobre el borde del cráter, hacia abajo, hacia la esfera. La garra era una pinza de 3 dedos, diseñada para rocas de formas irregulares. No sabía muy bien qué hacer con una bola casi perfecta. Los operadores la acercaron poco a poco. Un dedo tocó la superficie primero. La telemetría se disparó. No fue una explosión, no fue una sacudida, solo una repentina avalancha de datos en canales que se suponía que estaban en silencio. El brazo no tenía micrófono, pero el sistema informó de una entrada. Las cámaras se difuminaron durante una fracción de segundo y volvieron a enfocar. La esfera cambió. No se derritió ni se agrietó, se desplegó. Aparecieron líneas en su superficie que brillaban débilmente en el ultravioleta y el infrarrojo cercano. Para los ojos normales seguía siendo negra, pero para los sensores del rover se había convertido en una red de costuras brillantes y finas. Los 3 dedos se cerraron sobre ella. El material se dio lo justo para permitir el agarre, como el caucho denso. El brazo se levantó. La esfera mantuvo su forma, pero las líneas brillantes se desplazaron, corriendo hacia el punto donde el metal la agarraba. Era como si el objeto prestara atención al punto de contacto, observando la máquina que lo sostenía. De vuelta en la Tierra, las alarmas comenzaron a sonar. El enlace de datos entre el rover y el orbitador, y desde el orbitador a Tierra, transportaba un conjunto de señales bien conocido: telemetría, vídeo, simples confirmaciones de comandos. Ahora, enterrado en ese flujo, había algo nuevo: bloques de bits que no encajaban en ningún protocolo definido. Se superponían a la transmisión regular. No era interferencia, no era ruido, estructurado, repetitivo. Los sistemas terrestres los marcaron como corruptos e intentaron eliminarlos. El equipo de ingeniería anuló esa función. Los datos extraños eran el objetivo. El viejo rover llegó al cráter justo a tiempo para verlo. Sus cámaras mostraron al diminuto microexplorador sosteniendo la esfera negra a la distancia de un brazo, como un trofeo. Las huellas de polvo cruzaban el borde. 2 máquinas separadas por una generación de diseño miraban lo mismo a su manera ciega. Los operadores giraron la cámara del explorador más antiguo hacia el objeto para obtener un ángulo diferente. Por un segundo, ambas máquinas lo miraron. La esfera respondió. Las líneas brillantes se iluminaron brevemente y luego se atenuaron. El flujo de datos cambió. En la Tierra, en un laboratorio lejos de las ruidosas salas de control, otro equipo había aislado los nuevos bloques de bits. Los mostraron como binarios sin procesar, luego como sonido, luego como imágenes. Al principio, nada tenía sentido. Entonces, uno de los patrones encajó. Era un campo de estrellas, tosco, de baja resolución, pero reconocible. Un cúmulo de puntos brillantes en una disposición familiar. Cuando se superponía a un mapa celeste real, coincidía con una región real. No era el vecindario local, no era una estrella cercana. Un punto a unos cientos de años luz de distancia que, para los ojos humanos, no era más que otra mancha tenue.
para este objeto parecía importante. La esfera negra en la luna estaba, a su manera, llamando a casa. Observaron cómo el patrón se repetía, cambiaba ligeramente y se repetía de nuevo. Cada iteración añadía una pequeña variación, una especie de suma de comprobación o corrección. La sincronización era precisa. Los intervalos entre ráfagas coincidían con el tiempo de viaje de la luz desde esa estrella lejana hasta aquí. No solo estaba apuntando, estaba negociando, ajustando, sincronizándose con algo que, desde la Tierra, no se podía ver. La comprensión se fue asentando lentamente. El 3i/Atlas no solo había desprendido escombros, había dejado caer un nodo, un relé, un dispositivo destinado a aterrizar en un cuerpo sólido, establecer contacto con máquinas locales y luego llamar por teléfono. En la Luna, la batería del microexplorador se estaba agotando más rápido de lo esperado. Sostener el objeto, procesar los nuevos datos y poner en marcha todos los instrumentos a la vez estaba agotando sus reservas. El plan era recoger la esfera y llevarla a una cueva poco profunda para estudiarla a largo plazo. Ese plan murió bajo el peso de los números. Había tiempo para un movimiento más, quizás 2. Las opciones se redujeron: soltar el objeto y salvar el explorador, o seguir sujetándolo y extraer toda la información posible antes de que los sistemas se apagaran. La decisión no fue difícil en la sala que había observado las líneas brillantes y las estrellas cambiantes. Le dijeron al rover que aguantara. Los últimos minutos de su vida los pasó inmóvil, con el brazo extendido, la esfera negra en su garra, mientras patrones invisibles pulsaban a través de sus circuitos y salían al espacio. En la Tierra, los sistemas de grabación funcionaban a toda marcha, almacenando cada bit que llegaba. El viejo rover, con sus sistemas más simples y su mente más lenta, se sentó en el borde del cráter como un testigo anciano. Su cámara observó a la máquina más joven hasta que su imagen se congeló. El bus de alimentación del micro rover finalmente cayó por debajo del umbral de supervivencia. Uno por uno, sus sistemas se silenciaron. El video se apagó. Las líneas de telemetría se quedaron en blanco. Solo los extraños datos adicionales siguieron llegando durante unos segundos más, como si la esfera se hubiera dado cuenta de la pérdida y estuviera terminando una frase. Entonces, la transmisión se interrumpió. El objeto permaneció bajo la débil luz del sol, medio sostenido por una máquina muerta, medio enterrado en el polvo. Sus costuras brillantes se desvanecieron hasta volverse negras. Para cualquier visitante futuro con ojos normales, parecería una piedra lisa y oscura en un pequeño cráter olvidado. En la Tierra, los equipos reprodujeron la última transmisión una y otra vez, decodificando, comparando, discutiendo. El campo estelar mapeado en sus pantallas no mentía. En algún lugar allá afuera, en la dirección que habían señalado los patrones, algo había recibido un susurro de la luna. Nadie sabía si era el primer susurro, nadie sabía si era el último, solo sabían una cosa con certeza. Ahora, fuera lo que esperaba entre esas estrellas lejanas, si aún no sabía de la existencia de una pequeña y ruidosa especie alrededor de un sol amarillo, ahora sí lo sabía. Discutieron durante días sobre cómo llamarlo. Algunos querían quedarse con una designación seca, una cadena de letras y números que encajara perfectamente en las bases de datos. Otros pensaban que cualquier cosa que acababa de hablar a través de cientos de años luz mediante un rover muerto merecía un nombre real. El público, como siempre, lo resolvió primero. En foros y programas nocturnos, la gente empezó a llamarlo la semilla lunar. Encajaba con el estado de ánimo. No era un arma, no era una ruina. Era una semilla, algo colocado deliberadamente, destinado a crecer o, al menos, a conectar. Los científicos que odiaban las etiquetas poéticas seguían utilizando sus códigos en los artículos, pero cuando las cámaras estaban encendidas y los micrófonos en directo, incluso ellos se deslizaban y decían «semilla». El viejo rover se convirtió en un héroe accidental. Su fabricante emitió un comunicado discreto en el que señalaba que la máquina había superado en años su vida útil prevista. Los fans en internet hicieron videos homenaje, editando su largo y lento viaje por la luna en algo parecido a un montaje de jubilación. El momento en que llegó al cráter y observó la última resistencia del rover más joven se convirtió en un icono instantáneo. Los artistas lo pintaron, los niños lo dibujaron. 2 robots en un desierto alienígena, uno muriendo con un brazo extendido, el otro observando, mientras sobre ellos una línea invisible de información alcanzaba las estrellas. Nadie había tenido la intención de crear una historia allí. Sin embargo, sucedió. Rápidamente se hicieron planes para enviar otra misión.
un módulo de aterrizaje más grande, un rover más resistente, tal vez incluso un sistema de retorno de muestras para traer la semilla a la Tierra. Cada idea se topó con el mismo obstáculo, el tiempo. Para cuando se pudiera diseñar, construir, lanzar y aterrizar el hardware, cualquier conversación que la semilla hubiera iniciado podría haber terminado ya. La estrella a la que apuntaba estaba lejos, pero no infinitamente lejos. El tiempo de ida y vuelta se medía en siglos, no en milenios. Si las señales pudieran eludir esa ley por otros medios, mediante los trucos que permitieron a 3i/Atlas bailar por el espacio como lo había hecho, entonces cualquier respuesta podría llegar mucho antes, o ya había llegado a algún lugar que los humanos aún no estaban buscando. En las aulas, los profesores intentaban explicar lo que significaba sin asustar a sus alumnos. Dibujaban diagramas sencillos en las pizarras. Aquí está nuestro Sol. Aquí está nuestra luna, aquí está la trayectoria del cometa, aquí está la estrella lejana. La semilla es como un mensaje en una botella, decían, arrojado a una playa por la que casualmente estábamos paseando. Nosotros no escribimos el mensaje, solo recogimos la botella y la acercamos a nuestro oído. Para algunos niños era lo más emocionante que habían oído nunca. Para otros era inquietante. Una pequeña mano se levantó al fondo de una clase en una ciudad y formuló la pregunta que subyacía a todas las demás. Si plantaron la semilla, ¿significa eso que ya sabían que la encontraríamos? Aún no había una buena respuesta, solo conjeturas envueltas en modelos y gráficos. Algunos decían que sí. El momento era demasiado perfecto. La presencia de rovers activos, la sofisticación de los receptores humanos, la creciente red de telescopios capaces de ver cometas tenues y pequeños destellos en mundos sin aire. Todo apuntaba a una trampa, un experimento planeado desde hacía mucho tiempo, a la espera de las condiciones adecuadas. Otros decían que no. El universo era lo suficientemente grande como para que se diera una coincidencia. Quizás la semilla se habría activado de todos modos, enviando su informe a través del regolito y el vacío sin nadie lo suficientemente cerca como para oír el eco. En esa versión, la humanidad había tenido suerte, o mala suerte, estar en el lugar adecuado con las herramientas adecuadas en el momento adecuado cuando un antiguo mensaje finalmente decidió salir de la Tierra. La primera sorpresa real llegó 3 noches después. Los observatorios de radio de todo el mundo seguían analizando la última transmisión de la semilla cuando apareció un pequeño pico en una parte del espectro que había estado en silencio durante todo el tiempo que los humanos habían estado escuchando. Era débil, demasiado débil para activar la mayoría de los sistemas de alerta automáticos. Un becario del turno de noche lo vio como una delgada línea en un gráfico de cascada. Subió, se mantuvo estable durante exactamente 4 segundos y 2 décimas, y luego desapareció. Al principio parecía ruido del equipo. Luego llegó un segundo pico, con la misma frecuencia y la misma duración, exactamente 8 minutos después. Y un tercero. No había ninguna fuente terrestre conocida en esa banda, ni ningún satélite programado para pasar por encima. La dirección coincidía con la parte del cielo que había señalado la semilla. El patrón no transmitía datos obvios, solo se encendía y apagaba, como un latido lejano. 4 segundos y 2 décimas arriba, 4 segundos y 2 décimas de descenso. El intervalo coincidía con ritmos vistos antes en otros lugares extraños, pero aquí parecía nuevo, fresco. No era la semilla la que hablaba, era algo que respondía. Si era realmente en directo, rebotando a través de distancias imposibles, o si era un eco retardado activado hacía mucho tiempo, no importaba en ese momento. El hecho importante era más simple. El cielo había cambiado. Una estrella que había estado en silencio radiofónico ahora tenía un pulso, débil, lento, pero lo suficientemente regular como para ajustar metrónomos en habitaciones silenciosas de todo el planeta. El viejo rover de la Luna, leal e ignorante, continuó con sus tareas programadas. No tenía forma de saber que su primo más pequeño se había hecho famoso o que un diminuto objeto negro que ya no podía ver había iniciado un rumor que no desaparecería. Rodaba por el borde del cráter, tomando panorámicas, midiendo el polvo, escuchando sus propios motores. En algunos fotogramas, la semilla era un punto oscuro atrapado en la garra congelada de una máquina muerta. En otros, era solo un bulto medio enterrado en el resplandor. Los historiadores del futuro que miraran esas imágenes dirían que esa fue la primera vez que la humanidad fotografió un dispositivo alienígena en reposo.
En ese momento, para los planificadores de la misión, que aún tenían que justificar los presupuestos y el mantenimiento, no era más que otra roca gris y una sombra. Las historias se difundieron más rápido que cualquier paquete de datos. La gente contaba sus propias versiones mientras tomaba café, en los trenes, en las secciones de comentarios. En algunas, la semilla era un regalo, dejado como una prueba de curiosidad. En otras, era una sonda que probaba la luna e informaba sobre si este sistema había cultivado algo que valiera la pena cosechar. Los artistas callejeros pintaban semillas que brotaban en forma de enredaderas metálicas sobre los muros de la ciudad. Los compositores incluían referencias en sus letras. Una popular serie de vídeos cortos convirtió todo el asunto en una telenovela entre los dos rovers, con subtítulos y diálogos imaginarios. Era una tontería, pero hizo algo importante. Hizo que todo ese extraño asunto pareciera pertenecer a todo el mundo, y no solo al pequeño círculo de especialistas con acceso a los registros sin procesar. En los rincones más tranquilos del debate, algunas personas plantearon una posibilidad diferente. Quizás la semilla no informaba sobre nosotros en absoluto. Quizás informaba sobre 3i/Atlas, sobre dónde había estado, qué había hecho, qué había tocado. La luna era solo una roca útil en el camino, un lugar donde plantar una caja negra que pudiera volcar su memoria a quien necesitara el registro. Esa interpretación hacía que la humanidad se sintiera más pequeña y más segura. Más pequeña, porque sugería que éramos una nota al pie en el registro de la misión de otra persona. Más segura, porque si no éramos el tema principal, tal vez tampoco éramos el objetivo principal, como animales captados por una cámara de seguridad destinada a vigilar la puerta. El tiempo, como siempre, erosionó los bordes más afilados del suceso. Pasaron las semanas. Otras noticias ocuparon el primer plano. Los mercados subieron y bajaron. Las elecciones llegaron y pasaron. La semilla permaneció en su cráter, inmóvil e impasible. Los picos lejanos en la banda de radio continuaron, luego se desvanecieron y luego regresaron en nuevos intervalos que no encajaban en ningún patrón simple. Se redactaron, rechazaron, revisaron y compartieron discretamente documentos de investigación. Se filtraron algunas afirmaciones dramáticas que se ahogaron en discusiones. El mundo no se acabó. No apareció ninguna flota en el cielo. Ningún rayo descendió para borrar ciudades. La vida continuó. Eso fue lo más extraño para algunos. La idea de que algo tan grande pudiera comenzar y luego simplemente esperar. Sin embargo, en las trastiendas y los laboratorios nocturnos persistía la sensación de que había comenzado una cuenta atrás, no del tipo ruidoso, con números parpadeantes y sirenas. Una larga y paciente cuenta atrás escrita en el lenguaje de las órbitas y los años luz. En algún lugar lejano, la información de una pequeña semilla negra en una luna polvorienta estaba siendo absorbida, comparada y sopesada. Para quien quiera o lo que fuera que hubiera enviado a 3i/Atlas a través de la oscuridad, este dato se uniría a otros miles de millones. Quizás inclinaría la balanza, quizás apenas movería la aguja. La humanidad no tenía forma de saberlo. Lo único que podía hacer, por ahora, era seguir observando el trozo de cielo que la semilla había señalado y el pequeño cráter donde yacía, esperando a ver cuál parpadeaba primero.